Hasta muy buenas noches, Laila Top a todos, Eres Top, mejor dicho, espero que todos estén bien, ¿me escuchan bien? Bueno, estamos aquí en nuestra segunda reunión, en nuestra segunda noche de Sukkot, y hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro invitado Ihat. Estamos aquí acompañado de mi amigo y compañero de estudio, el More Uri, de Estados Unidos, allá de la Jaburá, Merkaz Tarbut Hibrit. Quiero darle las bienvenidas a todos. Tenemos aquí presente a nuestro Rab, a nuestro querido maestro, líder espiritual, nuestro guía, a Rabbi Agdiel Benovet. Gracias por estar aquí. Su presencia nos ilumina y nos fortalece. Es lo que llamamos una fuerza de empuje, ¿no? Que Rab nos esté viendo nos pone nerviosos, pero también nos ayuda a que si tenemos que pedir ayuda, la tenemos aquí con nosotros. Gracias a todos los javerín que entran de de otros países, de Venezuela, Argentina, de Uruguay, Colombia. Sean bienvenidos. Y a todos los que están viendo este video en diferido, siéntanse en casa. Como hablamos la reunión de ayer, vamos a hablar sobre los arquetipos, sobre las cualidades, los atributos de cada uno de los invitados según la tradición cabalística de los Huspicín que se presentan en Sukkot. Y hoy toca con el segundo día, que sería el patriarca Ihat, y su midat sería la Gebura. Así que, bueno, para no explayarnos tantos en presentaciones, vamos a darle la palabra a nuestro querido maestro Uri para que nos inicie en el tema. Adelante. Gracias, Morey Manuel. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a esta shiur, a esta clase, a esta noche, a este segundo día de la noche de Sukkot, a esta fiesta de alegría para todos nosotros. Y bueno, y como decía Morey Manuel, vamos ahora a hablar de la segunda o del segundo invitado y, y esta noche pues vamos a estudiar o vamos a hablar de Isaac, en esta segunda noche, de Isaac Avinu. Como nosotros sabemos, ayer hablamos de Abraham y hablamos de la cualidad que mostraba o que transmitía Abraham Avinu y la cualidad que nosotros tenemos que alcanzar y por la que inicia la fiesta de Sukkot o la que inicia la fiesta de Sukkot. Ahora, como decía, invitamos a Isaac Avinu a nuestra Sukkah. Isaac es llamado frecuentemente en la tradición como Pajat Yitzhak. ¿Por qué? El temor de Yitzhak. ¿Por qué? Porque él tenía un atributo, y es el atributo que vamos a estudiar, y es el temor a Hashem. Es decir, a menudo nosotros recordamos la queda de Isaac como un mérito, tanto de él como para el pueblo de Israel, para todos sus descendientes, pero este mérito puede hacerse más o tomar más fuerza o tomar más significado si nosotros tratamos sinceramente de emular los caminos de Isaac en el segundo día de Sukkot, que es a él que lo invitamos, y vamos a discutir y vamos a hablar sobre esa cualidad, es decir, esas cualidades que van a hacer que la que da Isaac tenga más impacto para nosotros como descendientes de Israel. Ahora, en la sabiduría interna de la Torá, se nos explica que el atributo de Itzad, el atributo de temor, está enfrascado o está manifestado en la sefirá llamada Geburah. Es decir, que esa es la característica que representa Itzad. Es decir, la palabra Geburah, como ustedes pueden ver, no sé si me confirman si lo pueden ver en las notas que están en la pantalla, al lado izquierdo, ustedes van a ver que tienen tres frases en hebreo. Geburah, Gibor, ¿sí? Y Geber. Tres palabras. Esas tres palabras, todas estas tres palabras tienen la raíz hebrea con tres letras, que es la Gimel, la Bet y la Resh. Y este verbo es utilizado en hebreo para hablar de un estado de poder o de fuerza. O sea, que al traducirlo podríamos traducir como fuerza o poder, pero realmente en un sentido más interno y hablando en cuestión de ética, la Kabbalah lo traduce o habla de Gburá o lo asocia con el poder de contención, de juicio y de disciplina. Es decir, no es solamente
este atributo una fuerza física, sino el control y la moderación que nosotros necesitamos para dirigir y equilibrar las emociones y los deseos. O sea, manteniendo siempre los límites adecuados. Es decir, que la Geburá es el poder para restringir, establecer límites y aplicar el juicio con justicia. Es decir, Geburá tiene esas tres connotaciones. Primero, la primera palabra es la fuerza, la contención, es decir, una fuerza interna, la disciplina, como decíamos, y el juicio, que se manifiesta como un autocontrol, ¿sí? Y una contención. Ahora, en el contexto de Isaac, cuando vemos este atributo de Geburah, es su característica que más resalta. Es decir, el ejemplo que más claro que cuando nosotros hablamos de Isaac y hablamos del término Geburah, se nos viene a nuestra mente es la Ikedah Isaac. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Isaac es donde Isaac demostró una completa entrega y un autocontrol. O sea, Isaac, todos saben la edad, o sea, no era un niño, era una persona adulta que podía resistirse y detenerse a realizar la queda, pero él no luchó, no se resistió. O sea, esto nos muestra y simboliza la fuerza interna que implica el aceptar esa voluntad divina y no cuestionarla, porque fue lo que hizo Isaac. Es decir, la Geburá la midá que nos está transmitiendo, nos va a transmitir el invitado esta noche, es esa aceptación de la voluntad del Creador sin cuestionamientos. Es decir, este término, como vemos en las diapositivas, también está asociado con Gibor. Gibor es traducido como guerrero, como un héroe, como un hombre fuerte. Ahora, si lo aplicamos en el sentido de la Kabbalah, si ya lo vemos en la sabiduría interna de la Torá, Gibor realmente es alguien que ha logrado conquistar su propio Yetzer Hara. Como dice el Pirkei Avot, Eis de Gibor, ¿quién es quién es el fuerte? ¿Quién es el Gibor? Aquel que conquista su inclinación. Es decir, que la verdadera fuerza de Isaac no residía en la capacidad de pelear o una capacidad física, sino en dominarse a uno mismo. Y ese es el mensaje principal de la de midad que nos muestra Isaac. Es decir, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Por ello, hay gente que dice que es de carácter fuerte, yo soy de carácter fuerte, y dice eso porque grita, porque hace acciones sin control, y realmente eso no es un carácter fuerte, ese es un carácter débil, es decir, no tener la capacidad de controlarse es ser débil de carácter, es decir, no es que es fuerte, y usualmente usan ese término hablando de que son fuertes de carácter y eso les permite gritar, ofender, etcétera, pero realmente no. Esta mirada nos muestra que ese tipo de personas tienen un carácter débil, es decir, son personas que no han controlado. ¿Quién es fuerte? Dice el Pirkei Avot, aquel que logra contener su inclinación, su instinto. ¿Sí? Entonces, Isaac en ese contexto es Gibor, porque dominó, controló. Imagínense ese momento, es decir, el momento de la queda. Hay que dominar todo, tener un autocontrol, porque sabía lo que iba, sabía lo que sucedía, sabía lo que venía. Es decir, eso marca que va más allá de los deseos personales, ¿sí? La acción de Isaac. Es decir, la vida de Isaac es una expresión de la autodisciplina, del Meshirut Nefesh, de la entrega total. O sea, con esa acción de la equidad nos muestra que no significa que ha sido fuerte físicamente, sino internamente. Era poderoso. ¿A qué? Al someterse a la voluntad de Hashem. ¿Ya? Entonces, ahora, esta mirada es necesaria, la conocemos, pero también aplicarla. ¿Cómo la incorporamos? ¿Cómo nosotros tenemos que incorporarla en este segundo día de Sukkot? Esta mirada tiene que incorporarse para que nosotros podamos tener autocontrol en nuestra vida. Pero no solo autocontrol, sino que perseverancia, sumisión, es decir, estar sometido a la voluntad de Hashem. O sea, equilibrar nuestras emociones, transformar nuestros temores y desafíos a oportunidades. Es decir, esta midad de Isaac es midad Isaac es una cualidad que es necesaria para cada uno de nosotros. Es decir, es un bastión importante para poder alcanzar
y cumplir el propósito realmente de nosotros. ¿Sí? Voy a dar una pausa, Morey Manuel, no sé si quiere aportar algo. Muchas gracias, Moreuri. Sí, bueno, fíjense, este es un tema muy interesante que nos permite reflexionarnos sobre este atributo de Hijata Vinu, ¿no? Voy a compartir también una pequeña notas, no son tan buenas como las tuyas, porque verdaderamente no tienen comparación. Las mías son más prácticas, pero van a lo mismo. Fíjense, Moreno Uri está diciendo que justamente este segundo representante de la Midá de Sukkot en este segundo día es Yihad y lo asociamos con la Sefirá Geburah. La lección anterior, ayer hablábamos de que las Sefirot no se tenían que ver como algo, como conceptos abstractos, ¿no? Sino que teníamos que ver como niveles de corrección del ego o formas de manifestar determinados atributos, ¿no? Eso era lo que llamábamos la Or Penim, la luz interior. Geburah, decía Uri, que traduce fuerza o disciplina o el poder de contención. Y en la Kabbalah se nos enseña que Geburah simboliza el juicio, la autodisciplina, ¿no? Esa fuerza interior de poder contener nuestro instinto al mal. Citando Pirkabot, Uri decía, ¿quién es fuerte? Aquel que controla sus instintos. O sea, Geburah es la capacidad de establecer límites, hacer juicios justos y aplicar disciplina para mantener orden y justicia. Así que cuando vemos, Ihat es conocido por su firmeza y la disposición de someterse a la voluntad divina. Vemos la historia de Ihat, tenemos que comenzar a ver a Ihat representado en lo que nosotros podemos actuar. Así que cuando eso significaba ser ofrecido por su padre Abraham como sacrificio, él inmediatamente hizo una restricción a su deseo y dijo, bueno, que se haga la voluntad de Hashem. Así que entendemos por qué en Bereshit 22:12 se usa el verso que dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ahora sé que temes a Elohim. Aquí no solamente se ve la capacidad de Abraham de corregir o de limitar o de medir su cualidad de Gesed, sino que vemos también que se está manifestando entonces la cualidad de Geburah en Ihat, un muchacho joven, fuerte, que podría fácilmente someter a su padre, se dejó amarrar y estaba dispuesto a ser degollado con el único propósito de servir a Hashem. Y eso para eso se necesita mucha Geburah. Geburah como atributo divino equilibra la generosidad de Gesed. Y aquí venimos con un tópico muy interesante, equilibrio. Dice el Zohar, Ijat representa el poder del juicio divino, el poder de la limitación necesaria para balancear la bondad ilimitada. Me vuelvo a recordar esa hermosa yeshiva de Rabbi Agdiel Benovet, de Hazarabaita, cuando justamente nos enseñaba que el hecho de que alguien practique Gesed, no por eso está en lo correcto, porque hay Gesed desmedido. Ayer hablamos del Gesed y hablamos del amor, pero también el acto de entregar tiene que ser medido. Y justamente Geburah se presenta como el atributo que va a balancear la bondad, la va a limitar para que esté en un sano equilibrio. Recuerden que la tradición hebrea, los extremos son malos. Hasta el más santo tiene algo de malvado y hasta el más malvado tiene algo de santo. El camino del justo, dicen los sabios, es el camino Beinoní, el camino del medio, donde podemos equilibrar entre nuestra materialidad y nuestra espiritualidad. Yo siempre le digo a los estudiantes, no podemos ser 100% espirituales, comemos 3 veces al día y tenemos quizás también que estudiar varias veces al día, pero no vamos a dejar de comer por estudiar Torah, porque si dejo de comer, enfermo y muero. ¿Y cómo voy a tener cómo voy a tener un servicio divino adecuado? Tengo que mi materialidad equilibrarla con mi espiritualidad, y ese es el trabajo, el equilibrio, medir. Tengo que velar también por mis ingresos, pero también que esos ingresos sirvan para el servicio divino. Voy a comer, ahora voy a comer con un propósito de estar sano para poder guardar mis botas adecuadamente. Ya no voy a comer sencillamente como un acto animal de satisfacer el deseo o la carne. Ahora, como aprendimos ayer, la kavaná, la intención por la cual hago las cosas, genera un efecto muy importante. Así que Burá equilibra Geset,
que es la bondad o el amor incondicional, y mientras que Hesed trata de dar sin límites, como ocurrió con Abraham Avinu, cuando vino y se le presentó, se le comunicó lo sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Rabbi Agdiel nos decía, enfóquense bien en el texto. Abraham intercedió por la ciudad, no por los justos que se encontraban en la ciudad. O sea, Abraham en su gesto desmedido no estaba permitiendo que se aplicara la justicia o el Midat Adin que se estaba ejecutando en ese momento. Y por lo tanto, después de este evento, vino la prueba de Abraham de ofrecer a su hijo, a un ser altruista como Abraham, en sacrificio donde Abraham tenía que limitar, tenía que ponerle y balancear su cualidad de Gesed para que los demás atributos también se manifestaran. Así que Geburah introduce en la vida del ser humano restricción y introduce también una estructura. Asegura que el amor y la generosidad se expresen de manera justa y equilibrada. El que es misericordioso con el malvado termina siendo malvado con el misericordioso. No podemos entonces evitar que la justicia se aplique por un exceso de Gesed. Así que Ihad nos enseña la importancia de la fuerza de, como decía Uri, del carácter, la disciplina, la justicia en nuestra vida espiritual y cotidiana. En la tradición hebrea también Ihad se relaciona con la tefilá, y por eso poníamos esta palabra acá. Ihad, Geburah, que ya hemos hablado, y tefilá. Tefilá, que es oración. Está escrito en Bereshit 24:6-3. Ihad salió al campo a meditar. La suaj, meditar, algunos lo relacionan con el acto también de conexión con el Creador, de ejercicio interior, lo relacionan también con la tefilá. Aquí vemos entonces claramente que Ijad nos inspira a ser constantes y disciplinados en nuestra oración. La palabra oración, tefilá, viene también del vocablo palal o lekpalel, que es autojuzgarme, analizarme, ver dónde tengo que hacer restricciones adecuadas para que podamos entonces tener un servicio divino equilibrado. En la Cábala se enseña que el zigzun, la restricción, es lo que le dio paso a la creación. Pero también la restricción de la vasija que es egoísta, se limita a recibir con el objetivo de corregir. En pocas palabras, es lo que llamamos también pan de vergüenza, ¿no? Cuando yo siento que soy inmerecedor de lo que estoy recibiendo, porque no me lo he ganado, yo digo, no, no quiero. A pesar de que mi corporalidad quiera, yo hago una restricción, no quiero, porque yo me lo quiero ganar. Yo necesito saber que lo que estoy recibiendo es adecuado y es correcto. Entonces, esa operación de zigzag, de restricción que hace la vasija, permite que se pueda hacer un tikkun, una corrección entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. En pocas palabras, ya no voy a recibir con un fin egoísta, ahora voy a recibir con la intención de otorgar. No es lo mismo dar para recibir que recibir para dar. Y antes de darle la palabra a Uri para luego hablar de otro tema, vemos entonces que dentro de la Sefirot, la que vemos hoy, Geburah, tiene una luz interior y esa luz interior se llama ira, que es temor. Manifestamos Geburah a través del ira, el temor. Vamos a hablar ahorita un poco del temor. Adelante, Uri. Bien, excelente. Entonces, una de las características, como decía, como ya dijimos, como decía María Manuel, una de las características es esta Geburah, pero también la Geburah lleva a una disciplina. Es decir, si nosotros vemos la diapositiva, hay un texto que dice Bereshit 26, 15 y 18, que cuando Isaac, voy a leerlo literalmente para que veamos el punto. Dice el texto que todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, es decir, el contexto es, está Isaac y Abraham en el pasado había cavado unos pozos, tus siervos habían cavado unos pozos, dice el texto, los filisteos los taparon y los llenaron de tierra. Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros porque te has vuelto mucho más fuerte que nosotros. Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre. Abraham, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y les dio los nombres como los nombres
que su padre le había dado. Es decir, este suceso nos muestra que otra de las cualidades que está intrínseca también en la Geburá es la disciplina y la determinación, la persistencia que tenía Isaac. ¿Cómo? Haciendo, escribiendo, poniéndole los mismos nombres, es decir, que asimismo no tuvo la capacidad Isa de no desviarse, de no cambiar lo que había aprendido de su padre, es decir, fue un reflejo de lo que había aprendido de su padre, les puso el mismo nombre, cavó los mismos pozos y le puso los mismos nombres que su padre había hecho, es decir, eso lo incluso, como vemos el texto, o sea, los mismos nombres que Abraham había dado a los pozos, ellos, Isaac los utilizó, es decir, el enfoque de Isaac en este momento o lo que nos quiere mostrar o nos muestra a nosotros es ese atributo también de persistencia, es decir, de determinación. Es decir, que siguió perpetuando lo que había heredado de Abraham y no la eliminó. Esta lección que aprendemos de él, aparte de tener las restricciones, es la disciplina, la perseverancia, la determinación que mostró en este suceso. Es decir, la Torah nos trata de mostrar esa determinación y esa persistencia que está enlazada siempre con Geburá, es decir, con la midá, con la característica, con la cualidad que tenemos que aprender. Es decir, ya que Immanuel tocó esta parte de Girat, quiero hablar, miren la diapositiva, si pueden verlo, perdón, déjenme un segundo. Ok. Ah, leímos dos textos, es decir, aquí hay dos textos abajo. Uno que se refiere de Pajat, que es el temor, y el otro, Girat. Y quiero hacer una diferenciación muy importante, que creo que es importante en este momento que estamos hablando de la amistad de Isaac, que también en el sentido de la Sefirá de Geburá está asociada al temor. Eh, estos dos términos tienen connotaciones diferentes. Normalmente la persona pensamos que la palabra irá se refiere a un temor, a un miedo, pero realmente irá está asociada a una reverencia, a un respeto, no a un temor. En cambio, a la palabra pájaro que vemos a la par, no está asociada. O sea, vamos a tratar de dar una diferencia. Básicamente, la diferencia es que paja se refiere a un temor inmediato, es decir, a un temor visceral, a un temor instintivo. Es decir, cuando dice el texto que Isaac tenía temor, no, no es un temor común, es decir, no está haciendo un temor hacia el Creador como un miedo, sino una reverencia, pero en el sentido del texto de la Torah nos está mostrando que hay una diferenciación en el término temor, que es paja, y el término que es dirá. Voy a hacer este comentario para que continúe Mori Manuel, pero paja es temor más inmediato y visceral, es decir, algo que puede surgir por una percepción, o sea, por algo que vi, por algún suceso, me genera un temor, que ese temor genera un peligro a mi vida, y ese es el temor de paja, pero en el sentido de ira es un temor, es un respeto, no es un miedo, no es que tener miedo a Hashem o al Creador, sino un temor respetuoso, o sea, sostenido, o sea, un temor consciente que me lleva a una reverencia al Creador. Es decir, esta vida que también presenta Isaac, el temor, no tiene que visualizarse como el miedo, como un miedo. El servicio al Creador, o como dice el principio de la sabiduría, es el temor a Hashem, no es un miedo, sino es una reverencia, es un respeto. Es decir, tener la conciencia, es un proceso de conciencia donde tenemos la reverencia constante hacia el Creador. En Isaac, esa es una base que muestra en sus relatos, que la Torah nos muestra en los relatos de Isaac, que es una reverencia especial hacia el Creador. En cambio, Pajat, como decía, es un temor, es como que Isaac está asombrado de la grandeza del Creador y el texto nos muestra que es un asombro. Realmente podría traducirse como un asombro, un temor, pero asombroso. Pero ya Gira está haciendo referencia a un temor, a una reverencia para el Creador, es decir, ser respetuoso con el Creador. Mori Manuel. Gracias, Uri. Y fíjense, lo importante de definir estos términos es que generalmente cuando vemos en los textos o en las fuentes la traducción de la palabra temor, generalmente lo asociamos con miedo. Y
aquí es muy importante justamente esta diferencia que muestra Uri. Ahí no es lo mismo el miedo, que generalmente desde un punto de vista religioso se enseña, a lo que es justamente ir a Hashem. O sea, el temor a Hashem, ir a Hashem es un temor reverencial, es un respeto hacia el Eterno, está directamente relacionado con el profundo reconocimiento que nosotros tengamos de su grandeza y dominio. Justamente en estos días estudiamos Pirkei Avot aquí en el Centro de Estudios Maracay y hablamos de el caso cuando alguien está trabajando en una empresa, es personal de mantenimiento de una empresa, tiene 10 años trabajando allí y viene el dueño de la empresa y le dice, fulano de tal, he reconocido que eres un empleado excepcional, nunca has faltado, eres puntual, te voy a ascender al jefe de mantenimiento de todo el edificio, vas a ser gerente. Automáticamente en esa persona van a coincidir dos tipos de emociones o sentimientos. Primeramente, amor. Amor por el reconocimiento de lo que el jefe está haciendo por él. Ese regalo que le han dado de reconocer su mérito y de elevarlo a mayores niveles. Pero a su vez también, aparte de amor, va a tener temor, pero no es un temor de miedo al jefe, sino de miedo a no ser capaz de cumplir con ese rol que le están dando. O sea, un temor reverencial. ¿Será que voy a quedar mal? ¿Será que verdaderamente no voy a poder y lo que están haciendo por mí no voy a demostrar que soy merecedor de eso? Y por eso justamente Uri ponía ahí el texto de Tejilín. Yo lo había justificado fíjate, con Proverbios, que dice el principio de la sabiduría, Tejilá Jomá Ira Hashem. Él colocó justamente uno parecido, Reshi Jomá Ira Hashem. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. ¿Por qué? Porque esa persona ahora que tiene el miedo a no defraudar a su jefe, va a investigar, va a aplicar la sabiduría para saber a qué hora le gusta al jefe que llegue, cómo debo hacer el trabajo correctamente. Se va a formar y se va a capacitar para no quedar mal en el servicio que le han encomendado. Así que vemos claramente que este irá se traduce justamente en un proceso que nos va a llevar a la refinación o al perfeccionamiento. Continuamente vamos a tener autocrítica para de esa manera mejorar y cumplir con nuestro propósito. Y eso se fortalece mucho con la tefilá, que es el proceso de autoanálisis. Incluso comentando esto, hablábamos también que en el Mishneh Torah se habla de dos tipos de temor, y creo que ayer lo mencionamos un poco. Llamábamos lo que era Yirat Aonesh, el temor al castigo, el temor a las consecuencias, el temor al castigo o el temor por recompensa, y hablamos del Ira a Romemut, que es el temor reverente, ¿no? Es un nivel elevado de temor que se basa en la admiración y el amor. Y fíjense, se sostiene la admiración y en el amor. Y hablábamos ayer que la cualidad de Gesed se traducía en amor. Y decíamos que amor es otorgar. ¿Y cómo yo otorgo al creador que no tiene carencia? ¿Cómo yo otorgo al creador que no necesita nada? Y en los escritos de los primeros discípulos justamente se nos habla de que el prójimo está puesto allí para que nosotros podamos amar al prójimo y eso es directamente proporcional al amor que tenemos al creador. Hay un principio judío que dice, de la forma en que tú tratas a tu prójimo, Hashem se la verá contigo. Si eres rudo con tu prójimo, Hashem será rudo contigo. Si eres inclemente, recibirás inclemencia. Pero si eres amoroso, practicas gesed, la justicia y juzgas favorablemente, Hashem de esa manera se comportará contigo. Entonces, fíjense, podemos resumir que este tipo de temor no es miedo, eh, como siempre se enseña religiosamente, sino que es conciencia, es una conciencia profunda de reconocer la majestad divina, de ver nuestra responsabilidad espiritual, de velar por ser íntegros, practicar la justicia y la compasión. Ahora vemos cómo en nuestra vida, en nuestro hogar, podemos nivelar el Gesed y la Geburah. Tenemos por un lado un hijo, por ejemplo,
Y nuestro jefe dice, le quiero dar a mi hijo todo, todo lo que yo no tuve. A mi hijo lo amo y yo quiero que él tenga las cosas que yo no tuve y más. Y nace en ti ese sentimiento de nunca decirle no a tu hijo. Pero ¿qué pasa si formas a un niño con esa mentalidad de que todo lo que él pide se lo da y no se necesita ganarlo o que no lo limiten? Lamentablemente vas a malcriarlo y vas a malformarlo. Vas a generar un adolescente, un adulto que cree que es merecedor de todo y va a terminar hasta robando porque todo le pertenece y lo demás le deben a él. Aquí es donde viene la Geburá a contener, a decir en determinado momento, no, hijo, no es el momento, no, no te lo mereces, no, gánatelo. Y de esta manera comenzamos a formar en estas dos cualidades una armonía, un equilibrio que va a formar adecuadamente a ese niño para que sea una persona que va a recibir, pero va a recibir con conciencia y va a recibir de una manera no desmedida. Y esto entonces va a llevarlo por el equilibrio, por el camino del medio, por el camino del sabio. Entonces fíjense que no es algo abstracto, es algo que podemos llevar a nuestra vida cotidiana y de esa manera lo podemos realizar con una praxis adecuada en nuestra familia, en nuestro entorno laboral, con nosotros mismos. No podemos decir sencillamente aplicar siempre el GESET con el cuerpo, el descanso. Yo tengo que también trabajar, tengo que esforzarme, tengo que exigirme. Pero si yo simplemente me esfuerzo en el hacer, en el trabajar, sin descanso, entonces me voy a enfermar y me voy a debilitar. Tenemos que tener equilibrio en estas cualidades y este es el trabajo que Hata Vino nos está mostrando hoy y cómo la cualidad de Geburah equilibra y nos ayuda a regular el reset. Rabbi Atiel nos decía, no puede ser desmedido, no podemos simplemente dar sin esperar nada a cambio, no podemos ir a la calle a pretender decirle a las personas, lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, porque te vas a quedar sin nada. Porque la persona fuera de tu entorno de Torah son personas que practican el ego desmedido. Imagínate a alguien altruista conviviendo con alguien que tiene ego desmedido, le van a quitar todo hasta la vida. No, tienes que procurar incluso estar en un entorno de Javerín, que todos practiquen el otorgar, pero también con medición, que todos digan uno al otro, lo mío es mío, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Significa que todo lo mío está a tu disposición, pero lo tuyo no lo voy a tomar. Pero si esa persona también te lo dice a ti, van a generar una relación equilibrada y eso se llama garantía mutua o lo llamamos arbut, donde las cualidades de Gesed y Geburah se ven en manifiesto. La izquierda que representa el deseo de recibir y la derecha que representa el deseo de dar van a trabajar juntas buscando entonces ese equilibrio, ¿ok? Adelante, Uri. Sí, excelente, Manuel. Bien, entonces, para ir concluyendo, las cualidades, y haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, las cualidades de Isaac que nos muestra de Geburah es ese autocontrol, ese equilibrio que tenemos que alcanzar también recordando con Gesed, pero eh, esa autocontrol, ese control de nuestros impulsos, de nuestro instinto. Esta noche tenemos que reconocer y entender yirá, que es esta reverencia, este temor al Creador, pero como una reverencia. Esa reverencia lleva a tres cosas. Uno, a una humildad, a reconocer al Creador, nos lleva a la humildad, nos lleva a la sabiduría, pero también está ligada al amor, como leemos en los textos de la Torá. Es decir, que yirá es un atributo que marca un equilibrio juntándolo con Gesed, pero que también nos va a llevar a la humildad, nos lleva a la sabiduría y nos lleva al amor. Es decir, este atributo, conectando ya con el primero que leímos ayer y que hablamos ayer de Braham Avinu, nos está llevando un equilibrio y mañana vamos a poder conectar tanto el equilibrio perdón, el atributo de Gesed con el atributo de esta noche y mañana vamos a entender cómo equilibrar esos dos atributos a un nivel exponencial como lo hizo Jacob. Entonces, eh, no sé si Rabí Abdiel tiene unas palabras para nosotros.
Bueno, Manuel, no sé si tú ibas a continuar, si no, pues me gustaría dar la palabra a Rabat Diel, si tiene algo que compartirnos y apoyarnos. No, encantaría escuchar una perla de nuestro rap. El rap habla poco, pero dice mucho. Y yo creo que nada mejor que escucharlo hoy. Rabatiel nos regala algo para sumar a todo lo que hemos dicho esta noche. ¿Cómo no? Por supuesto, no, al contrario, yo soy el que estoy admirado por las excelentes palabras, cómo han encapsulado tanta información, palabras inspiradoras, conceptos profundos, lo han encapsulado maravillosamente. O sea, hay muchas implicaciones en lo que ustedes están diciendo y esto de aprender a balancear las cualidades ejemplificadas en Abraham, en Yitzhak, es muy profundo. La verdad que esto merece 2 horas de estudio. La verdad que sí, para explicarlo y detallarlo como lo merece. Pero evidentemente estamos cansados porque ya pasamos por todo el día de estar en la azúcar comiendo y como decía el día anterior, pues no, realmente no es nada cómodo, ¿no? Ir al patio y que los mosquitos nos piquen y nos molesten y el sol y el viento y el frío. Pero bueno, yo agradezco que me cedan un tiempo de palabras también para compartir pues algo a pesar de que soy nada más que un espectador y no quiero romper el formato, la sincronía que ustedes dos, estimado Uri e Immanuel, están dirigiendo magníficamente. Y nada, decirles que sí, evidentemente Yitzhak es un paradigma en la historia de Israel, evidentemente, sobre todo sí, su carácter, su identidad, lo que más lo identifica en el texto de la Torá es su firmeza, como decían ustedes, que se puede categorizar en el carácter humano de Gevurah o el Din, Midat Adin, la firmeza, el rigor. Y ya el texto de la Torá nos dice que Sarai Menú, nuestra matriarca, Sara tuvo un hijo por un milagro. Yitzhak es un milagro. Y ahí podemos comenzar a, pues, a crear todo, como decía, un paradigma, un personaje, una entidad diferente a las demás en el texto de la Torá. Y dice el texto que Sarai Menú exclamó, Kola Shomea Yitzhak Li. Todo el que escuche, todo el que se entere que yo, en esta edad tan anciana, he tenido un hijo, se va a reír de mí, Yitzhak Li. Y justamente por eso la divinidad dijo, pues, perfecto, causa y efecto. Entonces llamará su nombre Yitzhak, que se van a reír. Pero cuando analizamos la vida de Yitzhak en la Torá, el lector se debe preguntar, bueno, si Yitzhak significa ese ser del cual todos les va a inspirar una sonrisa. Bueno, ¿de qué es lo que hay que reírse de Isaac? Es una contradicción, ¿cierto? Disciplinas incalculables. El hombre a cuyo padre le dice que la divinidad tiene que sacrificarlo. Aquel que abriendo pozos, como decían anteriormente ustedes, los enemigos se lo cerraban. Este señor que pasó por infinitas dificultades en lo que resta de su vida, que evidentemente le causó un trauma esto de ser entregado a la muerte en sacrificio porque vino a casarse en años tardíos en su vida. ¿Dónde está la sonrisa? ¿Cómo podemos recordar a Yitzhak y decir que él es el que nos causa risa? Al contrario, él es el que nos causa, al menos a mí, preocupación, sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje? No sé, me gustaría sugerir que debemos corregir nuestros lentes a través de los cuales nosotros vemos las dificultades de la vida. Y evidentemente en estos días de Sukkot, donde experimentamos las dificultades diarias al estar viviendo en una sukkah, creo que tenemos que corregir esos lentes, comprendiendo que las dificultades son los medios que nos pueden inspirar al crecimiento, así como lo fue Isaac. El rigor implica refinar nuestros lentes. El rigor significa
no dejar que nada pase a nuestro entorno sin canalizarlo. Así que esas experiencias son las que hacen, o sea, esas experiencias difíciles por las que pasó Isaac y podemos pasar nosotros, evidentemente, la Gevurá, el Dim, el rigor, son las que nos hacen percibir que la vida vale la pena. O sea, la vida es la dificultad, no podemos negarlo. La vida está llena de dificultades. Todos los días de nuestra vida pasamos por una dificultad. Y esas dificultades, entonces, a través de Yitzhak, las podemos percibir como el medio de sonreír, el medio de vivir plenamente, el medio de saber que sí, estoy pasando una dificultad, pero eso me va a proveer un éxito, una percepción superior de la realidad. ¿Qué razones tenía este hombre, Yitzhak, el hombre del sufrimiento, ya no de la risa? ¿Qué razones tendría él para emular los atributos de su padre, de amar a la humanidad, de amar a Hashem, como dice el texto, Bechol levabeja, ubechol nafsheja, ubechol meoteja, de amar a Hashem con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes? ¿Cómo puedo amar a Hashem si él es el que le ha dicho a mi padre que yo debo ser sacrificado? Si mi vida comienza por un martirio o por un sufrimiento, mis padres no pudieron tenerme a joven edad. Entonces me gustaría sugerir que las razones por las que pasamos por estas dificultades, como en el caso de Isaac, que genera dim, genera gevurah, como decían los maestros. Isaac entonces encarna a ese ser humano que ama a Hashem simplemente porque lo ama, sin importar la recompensa. Ese es Isaac, el hombre que ama a la divinidad, al Boreit Baraj, simplemente porque sí. Y ese es el Dim, ese es Emet, esa es la sinceridad, esa es la integridad. Hoy he escuchado una canción que me la había compartido el maestro Emanuel hace muchos años atrás, de, ¿cómo se llama él? Yaniv Ben Mashiach, que sé que te gusta mucho, maestro Emanuel. Kaj et hakol be'ahava. Recíbelo todo con amor. Ki Elohim shomer aleja. Porque Hashem te está cuidando, te está guiando tus pasos. Mas sheavo gam letová. Cualquier cosa que venga a ti, a tu vida, a tu entorno, gam letová, también es para el bien. Así que el resultado de actuar así en la vida, de recibir la Ashgaha Peratit, la asistencia divina particular en nuestro mundo, es que así como nosotros amamos a Hashem porque sí, no esperando nada a cambio, no, estoy pasando por dificultades, pero tú eres Hashem Itbaraj, tú eres el creador y te voy a amar así porque sí, porque tú eres la fuente de la existencia. Lo que genera eso es lo que pudo experimentar Isaac y pudo enfrentar entonces sus dificultades. ¿Qué es lo que experimentó Isaac? Que también la divinidad le dijo, Gamani Evotja, Yitzhak, yo también te amo, así porque sí, porque te he creado. Y este es un mensaje que estaba recordando y voy a leerlo para ustedes en el libro que estamos finalizando, en Devarim, capítulo 7, el verso 6, y dice el texto, Ki am kadosh ata la Adonai Eloheja. ¿Por qué te amas Hashem a ti, a mí? Simplemente porque sí, porque tú lo amas a él, él también te ama a ti, sin razones. Ki am kadosh ata, porque tú eres un pueblo, una gente, un ser especial para Adonai Eloheja, para tu creador. Beja bajar Hashem Eloheja. A ti te ha elegido por esa razón Adonai Eloheja. Ligiot lo leam segula mikola amim asher al penei adama. Eres especial por encima de todos los pueblos simplemente porque sí, por tu conducta. Y él de igual manera se comporta así contigo. Así que Yitzhak, para finalizar, es el eslabón necesario
porque todos los seres humanos tenemos un momento de éxito, un momento en que se nos, o sea, lo que experimentamos nos puede inspirar a hacer el bien, como en el caso de Abraham. Lo difícil es actuar como Yitzhak. ¿Te imaginas a un Yitzhak con los atributos de Jacob? No creo que el pueblo de Israel hubiese continuado. Era necesario a un Yitzhak, a este hombre especial, el hombre que lleva un nombre de la risa, pero que curiosamente su vida fue un trastorno, una dificultad, una tras la otra. Isaac entonces crea las bases. Él es el que crea el cimiento para que tú y yo, Benei Jacob, continuemos. No somos Benei Isaac. Se necesitó a Jacob que se le transformara el nombre Israel para entonces se formara el pueblo de Israel y fuésemos llamados no Benei Isaac, sino Benei Jacob, Benei Israel, por el mérito de esta cualidad de este hombre que supo emplear sus dificultades como medios de aprendizaje. Be'ezrat Hashem, que todos nosotros podamos emplear, podamos hacer uso de esa cualidad que la tenemos, señores y damas, las tenemos. Solamente tenemos que alimentarlas, alimentar estas capacidades para ponerlas en práctica y elevarnos a ese otro nivel, como lo hizo Isaac Abino. Muchas gracias, estimados. Wow, muchas gracias, Rap, de verdad que maravillosas palabras. Nos complementan y nos dan mucho para trabajar. Lo escuchaba y decía, no es tan abstracto el concepto de Geburá, ¿no? De la contención. Ahora debo contener cómo reacciono ante las cosas que ocurren. Y si veo que todo es para bien, ahora voy a verlo con agradecimiento. Y yo creo que esto justamente es el preámbulo para el ejercicio de hoy. En el link que les coloqué en pantalla, el ejercicio de hoy de IHAT tiene que ver con la tefilá y es, escribe una tefilá que expresa un deseo o un agradecimiento a Hashem. Escribe una plegaria que exprese un deseo o un agradecimiento a Hashem. Así que bueno, muchas gracias, Javerín. Los dejo con el maestro Uri para que nos despida y de verdad de todo corazón, gracias por estar aquí, gracias Rab, y espero que mañana podamos entonces volvernos a reunir. Shalom a todos. Wow, muchas gracias, Raúl, por esas palabras inspiradoras y que nos impulsan y nos pone contra la pared a poder esforzarnos más y esforzarnos en esta realidad porque cada uno de nosotros tiene dificultades, tiene problemas y es esta cualidad esta que tenemos que adherir a nosotros y sonreír a pesar de las circunstancias. Bueno, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos, por dedicar el tiempo. Be'ezrat Hashem, nos vemos mañana para continuar con esta fiesta de Sukkot. Que tengan un Shabbat dulce cada uno de ustedes y que Be'ezrat Hashem, nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Shalom.